tipo examen en la parte 2, dos ejercicios que tenemos del texto del Bachillerato Internacional. El primer ejercicio nos indica: en un experimento controlado, la temperatura de T0 en grados centígrados de un líquido y dado en T horas está dado después del inicio del experimento es de T es igual a 25 más E elevado a la 0,4 por T, que es el tiempo. El intervalo es menor o igual que 12 y mayor o igual que 0. El literal A nos pide dibujar la gráfica de la temperatura de esa función. El literal B nos indica la temperatura del pasillo a la mitad del experimento al más cercano a la décima de grado centígrado. Literal C encuentra el momento en que la temperatura del líquido alcanza los 100 grados centígrados. Dar la respuesta en horas y minutos al minuto más cercano. Bien, comenzamos con el desarrollo. El literal A, que nos pide dibujar la gráfica de la temperatura de esta función con este rango o dominio, ¿no? Desde 0 hasta 12. Aquí ya lo presentamos graficado, siendo las X el tiempo en horas y las Y la temperatura. Para poder realizar este gráfico, recuerden, tenemos que hacer la tabla de valores, dando valores en este caso hasta a esta incógnita T, que es el tiempo, para poder obtener la temperatura. El resultado de la gráfica de esta función es una curva. ¿Sí? El literal B indica la temperatura del pasillo a la mitad del experimento, al más cercano a 0.1 grados centígrados. Tenemos aquí la función y tenemos aquí el dominio o el rango de la temperatura. Como nos dice a la mitad del experimento, si el rango está de 0 a 12, la mitad será igual a 6. Por lo tanto, cabe indicar también que el logaritmo natural E es igual a 2,718, 28, 18, 28. ¿Sí? Este valor es una constante que tenemos que utilizar para el cálculo. Bien, reemplazamos en la fórmula. T es igual a 25 más E elevado a la 0.4 por 6. ¿Sí? Que es lo que nos indica aquí el ejercicio. T es igual a 25 más E. Al multiplicar 6 por 0.4 nos queda 2.4. Reemplazamos el valor de la E, que era 2,718,28 elevado a la 2.4. Aplicamos con la calculadora esta cifra elevado a este exponente, lo cual nos queda 11,023 más 25. Sumado nos queda 36,02. Como nos indica que debe estar cercano a la décima más cercana, la décima es 0. Por lo tanto, nos queda directamente que la temperatura es igual a 36 grados. El literal C nos pide encontrar el momento en que la temperatura del líquido alcanza los 100 grados centígrados. Que demos la respuesta en horas y minutos al minuto más cercano. Nuevamente tenemos aquí la función inicial. Ahora, aquí esta temperatura ya tenemos dado como dato que 100 grados centígrados es igual a 25 más E elevado a la 0.4 multiplicado por T, que es el tiempo. Aquí ya conocemos el valor de E. Vamos a despejar de esta ecuación. El 25 pasa a restar y en la derecha nos queda el valor de elevado a la 0,4 por T. Luego tenemos que 100 menos 25 es 75 y obtenemos esta ecuación que podemos observar aquí. Como es una ecuación nuevamente exponencial de 0.4 por T y aquí tenemos la incógnita, aplicamos nuevamente la propiedad de los logaritmos. El logaritmo tanto a la izquierda como a la derecha, ya que aquí es una igualdad. Logaritmo de 75 es igual al logaritmo de E elevado a la 0.4 por T.
despejamos, ¿sí? Aplicamos y luego despejamos, aplicamos la propiedad de los logaritmos. Esta potencia pasa a multiplicar al logaritmo, como podemos ver acá. Este 0,4 por t baja a multiplicar al logaritmo de e. Luego, este 0,4, ¿sí?, que está multiplicando al logaritmo de e, también baja. Estos dos están multiplicando a t. Para despejar pasan a dividir y ya tenemos despejada la t. Utilizamos la calculadora para hacer las operaciones que nos indica acá, y el tiempo que nos queda es igual a 10,48. En este tiempo es lo que el líquido alcanza la temperatura de 100 grados centígrados. Bien, tenemos el segundo ejercicio de esta presentación. Dice que sea la función es igual a f de x es igual a 3 logaritmo natural de x menos 2 más 1. El literal A nos pide encuentre el mayor dominio posible para esta función. B, ponga en la pizarra la ecuación de la asíntota vertical a la gráfica de f. Y C, encuentra la intersección con el eje x de la gráfica de esta función. Y D, encuentre la ecuación de la tangente a la gráfica de f, que es paralela a la línea y es igual a x. Ustedes saben que cuando graficamos este tipo de funciones nos puede dar una curva, y en la curva puede haber muchas tangentes, y nos pide que calculemos esta tangente cuando el punto es y es igual a x. En el desarrollo, A, tenemos encuentre el mayor dominio posible de f. Tenemos la función. Para calcular el dominio, lo único que tenemos que hacer es despejar lo que tenemos al lado del logaritmo natural, en este caso es x menos 2, igualamos a 0. Despejamos la x, donde x es igual a 2. Recuerden, solamente tomamos este valor que está aquí al lado del logaritmo natural. Lo igualamos a 0 y x es igual a 2. El mayor dominio posible será x mayor que 2. ¿Sí? Ya lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Ponemos comprobación. F de x es igual a 3 logaritmo natural de x menos 2 más 1. Ponemos la función. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente la función que vamos a reemplazar con el 2 que encontramos aquí. F de 2 es igual a 3 logaritmo natural de 2 menos 2 más 1. 2 menos 2 es igual a 0, ¿no? F de 2 es igual a 3 logaritmo natural de 0 más 1. Como ustedes ya saben, logaritmo natural de 0 no existe, ¿sí? Por lo tanto, no existe logaritmo natural de 0, por lo que las x deben ser mayores que 2, lo cual queda demostrado el mayor dominio posible que puede tomar esa función. Vamos con el literal B. Ponga en la pizarra la ecuación de la asíntota vertical. La asíntota vertical está dada por el valor de x, porque va a pasar horizontalmente, ¿no? La ecuación de la asíntota vertical es igual a x es igual a 2 hacia el infinito. Recuerden que en el literal anterior ya calculamos el valor de x, entonces x es igual a 2 hacia el infinito. Por ahí pasa la asíntota vertical. El literal C, encuentre la intersección con el eje x de la gráfica de la función. Eso, cuando tenemos la intersección en x, quiere decir que y vale a 0. Por lo tanto, la función que nos dan al inicio tenemos que igualar a 0. Y es igual a 0. Despejamos aquí para encontrar el valor de x, ¿no? 3 logaritmo de x menos 2 más 1 igual a 0. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Este más 1 pasa a restar, menos 1/3. Luego, como es logaritmo natural, todo logaritmo natural tiene base e, ¿sí? La e. Transformamos este logaritmo natural a exponente. ¿Cómo transformamos? Ponemos esta e, que es la base del logaritmo, y elevamos a la cantidad que está después del igual, y eso será igual a este x menos 2.
nosotros ya habíamos visto cómo transformar de una ecuación exponencial a logaritmos y de logaritmos a ecuación exponencial, ¿no? Ahora, este menos 2 pasará como más 2, lo cual nos queda e elevado a la menos 1/3 más 2 es igual a x. Ordenándole, ¿no? Para que nos quede la x, nos queda la misma situación. Esa es la respuesta. Vamos con D. Encuentre la ecuación de la tangente a la gráfica de f que es paralela a la línea y es igual a x. Recordemos que toda tangente de una función, en este caso de la que tenemos aquí, siempre tenemos que sacar la primera derivada. Derivamos. Aquí tenemos una suma, lo cual nos indica que será derivada del primer término más la derivada del segundo término. Pero en el primer término observamos que el 3 está multiplicando por el logaritmo natural, por lo tanto aplicamos la propiedad de la multiplicación de la derivación, que dice que derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo, y como es suma más la derivada del segundo, ¿no? En este caso que es 1. Ustedes saben que la derivada de toda constante es 0. Aquí el 3 es una constante 0. El 1 también es una constante 0. Por lo tanto, 0 por logaritmo natural de menos x menos 2 será 0. Esto de aquí nos queda la derivada del logaritmo natural de x menos 2. Recuerden que es 1 sobre x menos 2. Multiplicado por 3 y esta se hizo 0. Por lo tanto, la derivada, en este caso la pendiente sería 3 sobre x menos 2. Pero, como nos indica que es paralela, y es igual a x, por lo tanto, cuando la y es igual a x, la pendiente siempre va a ser 1. Como esta es la pendiente, porque calculamos siempre la pendiente con la derivada, igualamos. ¿Qué quiere decir? Que 3 sobre x menos 2 es igual a 1. Recuerden que es 1 porque el ejercicio nos indica que x es igual a y. Bien, despejamos la x. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, x menos 2 por 1, x menos 2 es igual a 3. Despejamos la x, que queda x más 3, donde x es igual a 5. Recuerden que para encontrar la tangente tengo que aplicar la ecuación punto pendiente. Entonces, si yo ya tengo aquí, ya me dio la pendiente, estoy buscando un punto. El punto está formado por las coordenadas de x y y. Aquí ya tengo la coordenada de x, que es 5. Con este 5 yo ya puedo buscar el valor de y. ¿Sí? Aquí estamos indicando. Calculamos y con el valor de x igual a 5. Reemplazo en la función inicial el valor de x. F de 5 es igual a 3 logaritmo de 5 menos 2 más 1. Lo cual nos quedará 5 menos 2, 3 logaritmo de 3. El resto nos queda igual. Entonces, este es el valor de y. X valía 5. Cuando x vale 5, y vale 3 logaritmo de 3 más 1. Por lo tanto, yo ya tengo el punto y también tengo la pendiente. Entonces aplico, para encontrar la ecuación de la tangente, aplico punto pendiente. El punto, ¿cuánto valía y? 3 logaritmo natural de 3 más 1. ¿Y cuánto valía x? 5. ¿Cuánto valía la pendiente? 1. Entonces solamente estoy reemplazando, ¿no? Hago las operaciones. Este menos, al destruir los paréntesis, cambian de signo estos dos valores de aquí, ¿sí? Este 1 por x menos 5 nos va a quedar x menos 5. Y la respuesta, despejo y nos quedará x, ¿sí? De aquí, este menos 3 logaritmo natural de 3 pasa al otro lado sumando 3 logaritmo natural de 3. Aquí tenía menos 5 y este menos 1 pasa al otro lado más 1, menos 5 más 1, menos 4. Esta es la ecuación, ¿sí?, de la función, de la tangente a la función. Muchas gracias y sigamos siempre adelante.